Hola, mi nombre es John Hilton. Bienvenidos al Libro de Mormón, una clase magistral. Este curso está diseñado para llevarte desde Primer Nefi 1 a Moroni, capítulo 10. Son 52 clases, cada una de aproximadamente 30 minutos de duración. Estoy muy emocionado de estar en este curso contigo y tengo 4 objetivos principales para este curso. Primero, espero que te acerques más a Jesucristo a través de un estudio serio del Libro de Mormón. Segundo, espero que puedas comprender mejor las doctrinas, enseñanzas y la historia del Libro de Mormón. Algunas de estas cosas serán básicas y otras serán nuevos conocimientos académicos. Tercero, espero que aprendas nuevas habilidades de estudio que aumenten tu capacidad para obtener percepciones espirituales en tu estudio personal de las Escrituras. Y finalmente, espero que este curso te ayude a vivir las enseñanzas del Libro de Mormón. El Señor dijo en Doctrina y Convenios, sección 84, que los miembros de la Iglesia deben recordar el Libro de Mormón, no solo de hablar, sino de obrar. De acuerdo con lo que he escrito. Es bueno hablar sobre el Libro de Mormón, pero en última instancia necesitamos vivir sus enseñanzas. Y espero que este curso te ayude a lograr eso. Y en el trayecto, espero que también podamos divertirnos un poco. Así que si no te importa, me encantaría comenzar compartiendo una pequeña historia de mi primer año de universidad. Esta es una foto mía en Deseret Towers, mi primer año en BYU. Puedes verme mirando al vacío. Me encantó mi primer año de universidad. Pasaron todo tipo de cosas divertidas. Una de ellas fue un baile especial. Este era un baile en el que las chicas invitaban. Y pensé que era una gran idea tener un baile en el que las chicas invitaban, hasta que nadie me invitó al baile. Así que me sentí realmente desanimado. Y comencé a sentirme incluso incómodo. La gente me decía, oye John, ¿con quién vas a ir al baile? Yo decía algo como, oh, creo que no voy a estar en la ciudad este fin de semana, lo cual era una mentira total, porque no tenía carro y no tenía a dónde ir de todos modos, pero solo estaba tratando de evitar la vergüenza. Sin embargo, hubo un día mágico en el que sí me invitaron a un baile. Cuando entré en la cafetería, había un cartel gigante. Decía, John Hilton III, ¿quieres ir al baile conmigo? Ahora no sé por qué, pero a veces en nuestra cultura tenemos esta gran cosa. Cuando invitas a alguien a un baile, ¿sabes? Ella hace el cartel. Así que tú respondes llenando su habitación con globos y ella responde explotando tu bicicleta. Entonces puede salirse de control. Pero ese día no solo estaba el cartel, también había una cuerda y la cuerda iba desde el cartel. Y se suponía que debía seguir la cuerda para ver quién me había invitado al baile. Así que seguí el camino y encontré más letreros a lo largo del camino. Oye John, no puedo esperar para bailar contigo. Y yo estaba como, wow, esto va a ser increíble. La cuerda regresaba a mi dormitorio, subía 5 pisos de escaleras y entraba al baño de hombres, lo cual pensé que era un poco raro. Y la cuerda conducía a una bolsa de papel marrón. Así que cuando metí la mano en la bolsa, pensé que tal vez habría algunos chocolates, pero en su lugar había una nota. Decía, ja, ja, y estaba firmada por Kai, el chico que vivía al lado de mi habitación. Así que gracias, Kai, donde quiera que estés. Afortunadamente, después de años de terapia, puedo reírme de este momento junto a ustedes. Hay todo tipo de cosas locas que pueden suceder durante el primer año de universidad. Pero para mí, lo que recuerdo incluso más que esa broma fue una lección que aprendí un par de meses después de aquel desastroso baile. En ese entonces, Jacob y Seth eran lo que en ese momento todavía llamábamos mis maestros visitantes. Era a principios del semestre de invierno y Seth y Jacob vinieron a mi casa y compartieron conmigo un mensaje del presidente Ezra Taft Benson. El presidente Benson dijo, hay un poder en el Libro de Mormón que comenzará a fluir en sus vidas en el momento en que comiencen un estudio serio de él. Encontrarás un mayor poder para resistir la tentación. Encontrarás el poder para evitar el engaño. Encontrarás el poder para mantenerte en el camino largo y estrecho. Cuando comiences a tener hambre y sed de esas palabras, encontrarás la vida en mayor y mayor abundancia. Mis hermanos ministrantes me invitaron a estudiar seriamente el Libro de Mormón. Ahora, durante años, había tenido el hábito de leer 1 o 2 capítulos del Libro de Mormón cada día. Pero si era honesto conmigo mismo, era más una lectura, no un estudio serio. Así que decidí aceptar la invitación de mis hermanos ministrantes. Y durante los siguientes meses, mientras comencé a estudiar seriamente el Libro de Mormón, sentí una conexión más cercana con Jesucristo. Las promesas que el presidente Benson dio se cumplieron en mi vida. Y aunque mi primer año, el semestre de otoño, fue muy genial, descubrí que el semestre de invierno fue completamente diferente.
y lo único que había cambiado fue un estudio serio del Libro de Mormón. Mi esperanza, mi gran esperanza para este curso, es que se acerquen más a Jesucristo a través de un estudio serio del Libro de Mormón. Como enseñó el presidente Russell M. Nelson, prometo que al estudiar el Libro de Mormón con oración todos los días, tomarás mejores decisiones cada día. Prometo que al meditar sobre lo que estudias, se abrirán las ventanas del cielo y recibirás respuestas a tus propias preguntas y dirección para tu propia vida. Prometo que al sumergirte diariamente en el Libro de Mormón, puedes inmunizarte contra los males del día a día, incluso la apremiante plaga de la pornografía y otras adicciones que entumecen la mente. Tómate un momento y piensa en esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre leer el Libro de Mormón y estudiarlo seriamente? Hay muchas cosas que una persona podría hacer para pasar de una lectura casual del Libro de Mormón a un estudio serio de él. Aquí están mis 3 mejores consejos. Primero, aparta una cantidad específica de tiempo para leer el Libro de Mormón todos los días. Y en mi propia vida descubrí que lo que mejor funciona es si lo convierto en un asunto de oración. Si en oración puedo decirle al Padre Celestial, escucha, soy tu siervo 24/7 y quiero hacer tu voluntad. Hay muchas prioridades que estoy manejando. ¿Puedes ayudarme a saber cuánto tiempo debo reservar cada día para un estudio serio del Libro de Mormón? La cantidad de tiempo ha cambiado en mi vida en diferentes momentos y estaciones. Pero para mí, saber que estoy en el mandato del Señor al estudiar las Escrituras a las que Él quiere que dedique un tiempo específico ha sido realmente útil para mí. Considera lo que enseñó el presidente M. Russell Ballard. Él dijo, he escuchado a muchos líderes y maestros de la iglesia bien intencionados instruir a las congregaciones a encontrar tiempo para el estudio diario de las Escrituras, incluso si es solo 1 o 2 versículos al día. Aunque entiendo el punto que están tratando de enseñar y aplaudo la sinceridad de esa convicción. Puedo sugerir amablemente que si estamos demasiado ocupados para leer al menos unos minutos cada día en las Escrituras, entonces probablemente estamos demasiado ocupados. Y deberíamos encontrar una manera de eliminar o modificar cualquier actividad que esté haciendo que esa simple tarea sea imposible. Ahora, obviamente, el presidente Ballard no quiere que nadie se sienta culpable, y es seguro que no deberíamos convertir el estudio del Libro de Mormón en un elemento de lista de tareas. Para mí ha sido útil convertirlo en un asunto de oración y luego reservar una cantidad específica de tiempo para leer las Escrituras cada día. Mi segundo consejo es, de alguna manera, forma o manera, escribir las cosas que estás aprendiendo. Podrías mantener un diario de estudio de las Escrituras. Escribir notas en los márgenes de tus escrituras, tomar notas electrónicas o tomar todo lo que estás aprendiendo y convertirlo en un discurso. Pero de una forma u otra, escribir las cosas, creo que realmente envía una señal al Señor de que nos importa lo que estamos estudiando. El elder David Bednar enseñó. Registrar lo que aprendemos y escribir sobre lo que pensamos y sentimos mientras estudiamos las Escrituras es una invitación al Espíritu Santo para recibir instrucción continua. Mi tercer consejo es usar una variedad de técnicas mientras estudias las Escrituras. Creo que a veces en nuestras vidas podemos sentir que no estamos obteniendo mucho de nuestro estudio de las Escrituras porque no sabemos qué buscar mientras estudiamos. Durante este curso estaré dando muchas herramientas diferentes para el estudio de las Escrituras, como frases de poder, conectar las Escrituras con la conferencia general, encontrar respuestas en las Escrituras, y así sucesivamente. Y mi objetivo es simplemente enseñar y modelar algunas de estas técnicas de estudio de las Escrituras para que tu propio estudio personal de las Escrituras pueda fortalecerse. Está el viejo adagio, dale un pez a un hombre, lo alimentarás por un día, enséñale a pescar, lo alimentarás para toda la vida. Mi esperanza es que en este curso aprendas muchas técnicas nuevas de estudio que te ayudarán en tu estudio personal de las Escrituras. En esta clase introductoria quiero hacer 3 cosas. Primero, discutir el tema central del Libro de Mormón. Segundo, explorar la aparición del Libro de Mormón. Y tercero, discutir cómo el Libro de Mormón es la piedra angular de nuestra religión. Así que comencemos con el tema central del Libro de Mormón. Probablemente has escrito un documento donde tenías que tener una tesis. Y creo que si fuéramos a buscar la tesis de Nefi, iríamos a 1 Nefi, capítulo 6, versículo 4. Aquí Nefi dice, la plenitud de mi intención, todo lo que estoy tratando de hacer es persuadir a las personas para que se acerquen al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob,
En otras palabras, a Jesucristo, para ser salvos. Entonces, la plenitud de la intención de Nefi es invitarnos y persuadirnos a venir a Cristo. Incluso cuando está citando a Isaías, no es algo al azar. Él dice, estoy haciendo esto para poder persuadir más plenamente a las personas a creer en el Señor, su Redentor. Ahora Nefi escribe durante más de 100 páginas. ¿Crees que al final ha decidido cambiar de tema? Absolutamente no. En sus palabras finales, Nefi dice, las palabras que he escrito hablan de Jesús y persuaden a las personas a creer en Él. Nefi entrega las planchas a Jacob. ¿Crees que Jacob tomará las cosas en una nueva dirección? No. Él dice, trabajamos diligentemente a fin de persuadirlos a venir a Cristo. Quisiera Dios que persuadiéramos a todos los hombres a que creyeran en Cristo. Luego, Jacob toma los registros sagrados y se los entrega a su hijo, Enos, quien cuenta la historia de cómo él vino a Cristo. Las planchas menores se pasan de una generación a otra. La última persona en escribir en ellas es Amalequí, quien termina su registro diciendo, venid a Cristo. Y podríamos seguir adelante. El rey Benjamín, Abinadí, tanto como Alma padre, Alma hijo, Elamán, quien lideró a los jóvenes guerreros, su hijo Elamán, su hijo Nefi, Samuel Elamanita, todos testificaron. Venid a Cristo. El punto culminante del libro de Mormón es cuando Jesucristo mismo aparece y dice, venid a mí, para que sepáis que yo soy el Dios de Israel. Los narradores finales en el libro de Mormón no cambian esta tesis en absoluto. Mormón, en algunas de sus palabras finales, dice, crean en Jesucristo. Y Mormón termina su registro diciendo, venid a Cristo y perfeccionaos en Él. De principio a fin, hay un énfasis central en el libro de Mormón, invitándonos a venir a Jesucristo. El presidente Russell M. Nelson enseñó, al leer el libro de Mormón, te animaría a marcar cada versículo que hable o se refiera al Salvador. Algunas personas han investigado para contar el número de veces que el Salvador es mencionado por nombre o título en el libro de Mormón, y encontraron que era casi 4,000 veces. Pero esto en realidad subestima las referencias a Jesucristo. Porque si solo estás buscando sus nombres o títulos, te perderás los pronombres. Por ejemplo, considera Alma, capítulo 33, versículo 22. Un título, una referencia a Jesucristo, aparece solo una vez en este versículo, el Hijo de Dios. Pero si empezamos a contar los pronombres, Él vendrá a redimir a su pueblo. Él sufrirá y morirá para expiar sus pecados. Él resucitará de entre los muertos. Todas las personas se presentarán ante Él. Vemos que en realidad hay 6 referencias a Jesucristo, solo en este versículo. Y así, si fuéramos a recopilar no solo los títulos de Jesucristo, sino también referencias específicas a Él, incluidos los pronombres, encontraríamos que hay más de 7,400 referencias a Jesucristo. Eso es más de una vez por versículo. Eso es mucho enfoque en Jesucristo. Y es por eso que, aunque este curso se llama El Libro de Mormón, una clase magistral, este es un curso sobre Jesucristo. Porque Jesucristo es la figura central en el Libro de Mormón. Ahora, la segunda cosa que quiero explorar es la aparición del Libro de Mormón. Probablemente sabes que cuando José Smith era un jovencito, fue a una arboleda para orar y preguntar a Dios a qué iglesia debía unirse. Se le dijo que no debía unirse a ninguna de las iglesias, sino que el Señor tenía una obra para él. Aproximadamente 3 años después, parte de esta obra se hizo clara. Cuando José Smith tenía 17 años, un ángel llamado Moroni lo visitó. José Smith dijo que el ángel lo llamó por su nombre y le dijo que era un mensajero enviado de Dios cuyo nombre era Moroni, el ángel. También dijo que Dios tenía una obra para él y que entre todas las naciones, tribus y lenguas su nombre sería tomado para bien y para mal. Detente por un momento y piensa en lo asombroso que es que esa profecía se haya cumplido. Hace unos 200 años, un joven granjero, en un pueblo desconocido, dijo, un ángel me dijo que en el futuro, mi nombre será conocido en todo el mundo. Recuerdo que hace un par de años, estaba viviendo en un país donde la iglesia no tiene una presencia formal. No está autorizado para misioneros allí.
Estaba sentado en un parque y un hombre se me acercó y me preguntó de dónde era. Cuando le dije que era de Utah, él dijo, "Oh, Utah, José Smith". Y pensé para mí mismo, estoy viendo la promesa de Moroni cumpliéndose ahora mismo. Ahora, no basaría mi testimonio en el hecho de que esta profecía se haya cumplido, pero creo que es una de esas pequeñas piezas interesantes de evidencia de las que hablaremos más en un momento. Entonces el ángel Moroni le dijo a José Smith que debía ir y encontrar unas planchas que contenían un registro antiguo de las personas que habían vivido en las Américas. El ángel se le apareció a José Smith unas cuantas veces más durante las siguientes 24 horas. Y así, el 22 de septiembre de 1823, José fue a la cima de la colina que Mormón le había mostrado, y encontró el lugar donde las planchas estaban enterradas. Según los relatos de testigos presenciales, las planchas estaban cubiertas con escrituras antiguas y unidas en un lado por 3 anillos. Cada hoja medía aproximadamente 6 pulgadas de ancho, 8 pulgadas de largo y era delgada. Una parte de las planchas parecía estar sellada por lo que nadie podía leerla. José Smith no recibió las planchas de inmediato, pero durante los siguientes 4 años, el ángel Moroni continuó visitándolo. Y finalmente, el 22 de septiembre de 1827, José Smith tomó posesión de las planchas. Ahora, todo el tema de cómo se tradujeron las planchas es realmente importante e interesante, y nos centraremos en eso en nuestra próxima clase. Por ahora solo diremos que el Libro de Mormón fue traducido por el don y el poder de Dios. Hacia el final del proceso de traducción, José Smith supo que habría algunos testigos adicionales. Un grupo de individuos que vio las planchas fue conocido como los 3 testigos. En junio de 1829, José Smith llevó a Oliver Cowdery, Martin Harris y David Whitmer al bosque. Como se relata en el volumen Santos, esto es lo que sucedió. Se arrodillaron y cada uno tomó su turno, orando para que se les mostraran las planchas, pero no pasó nada. Intentaron una segunda vez, pero aún así no pasó nada. Finalmente, Martin se levantó y se alejó, diciendo que él era la razón por la que los cielos permanecían cerrados. José, Oliver y David volvieron a orar, y pronto un ángel apareció en una luz brillante sobre ellos. Tenía las planchas en sus manos y las volteaba una por una, mostrando a los hombres los símbolos grabados en cada página. Apareció una mesa a su lado, y sobre ella había artefactos antiguos descritos en el Libro de Mormón. Los intérpretes, el pectoral, una espada y el compás milagroso que guió a la familia de Nefi desde Jerusalén hasta la tierra prometida. Los hombres escucharon la voz de Dios declarar: estas planchas han sido reveladas por el poder de Dios y han sido traducidas por el poder de Dios. Su traducción, la cual habéis visto, es correcta, y os mando dar testimonio de lo que ahora veis y oís. Cuando el ángel se fue, José caminó más adentro del bosque y encontró a Martín de rodillas. Martín le dijo que aún no había recibido un testimonio del Señor, pero que todavía quería ver las planchas. Le pidió a José que orara con él. José se arrodilló a su lado, y antes de que sus palabras estuvieran a medio pronunciar, vieron al mismo ángel mostrando las planchas y los otros objetos antiguos. «Es suficiente, exclamó Martín. Mis ojos han visto, mis ojos han visto». Que los 3 testigos vieron un ángel y vieron las planchas, pero no las manipularon físicamente. Poco tiempo después, hubo otro grupo conocido como los 8 testigos. Ellos no vieron un ángel, pero José Smith les mostró las planchas y pudieron tocarlas. En su testimonio escribieron: José Smith nos ha mostrado las planchas de que se ha hablado, las que tienen la apariencia de oro. Y hemos palpado con nuestras manos cuántas hojas. El referido Smith ha traducido, y también vimos los grabados que contenían, todo lo cual tiene la apariencia de una obra antigua y de hechura exquisita. Me fascina el hecho de que todos los 3 testigos dejaron la iglesia por un tiempo, y 3 de los 8 testigos también se fueron por un tiempo. En otras palabras, más de la mitad de los testigos, en algún momento, dejaron la iglesia. En el gráfico que tengo en la pantalla pueden ver que tengo la edad del individuo cuando fueron uno de los testigos. Y luego un signo menos, significando que dejaron la iglesia. Un signo más significa que se quedaron en la iglesia. Y un menos más significa que dejaron la iglesia y luego regresaron. Puedo imaginar que si José Smith estaba haciendo una broma, podría haber convencido a algunas personas para que lo siguieran. Pero una vez que dejaron la iglesia, una vez que estaban enojados con José Smith, sería la oportunidad perfecta para vengarse y decir: no, estaba inventando todo.
Pero ninguno de estos 11 testigos negó jamás su testimonio del Libro de Mormón. Para mí eso es un testimonio poderoso de su veracidad. Ahora sé lo que algunos de ustedes están pensando. Hermano Hilton, esto es increíble. Me encanta aprender sobre los testigos del Libro de Mormón. Desearía poder leer un libro entero sobre la aparición del Libro de Mormón. Deseo concedido. A lo largo de este curso, destacaré piezas de investigación para ustedes, la mayoría de las cuales están disponibles gratis en línea. Este libro, del cual fui coeditor, tiene muchos capítulos geniales sobre diferentes aspectos de la aparición del Libro de Mormón, incluyendo a los testigos. Por ahora nos centraremos solo en dos de esos testigos, David Whitmer y su hermano John, uno de los 3 y uno de los 8. David Whitmer fue un líder poderoso en la iglesia y se mudó a Independence, Missouri, para ayudar a establecer la iglesia allí. Pero en 1833, mientras el populacho perseguía a los santos, él fue víctima de un terrible evento. En esta ocasión, el populacho tomó a David Whitmer y a otros líderes de la iglesia y les dijo que se despidieran de sus familias, porque nunca los volverían a ver. Luego, llevándolos a punta de bayoneta a la plaza pública, los desnudaron y los cubrieron de brea y plumas en medio de amenazas e insultos. El oficial al mando entonces llamó a 12 de sus hombres y les ordenó que amartillaran sus armas y las apuntaran al pecho de los prisioneros, y que estuvieran listos para disparar cuando él diera la orden. Se dirigió a los prisioneros, amenazándolos con la muerte instantánea a menos que negaran el Libro de Mormón y confesaran que era un fraude. Al mismo tiempo, añadiendo que si lo hacían, podrían disfrutar de los privilegios de los ciudadanos. Imagina que estás allí. Eres David Whitmer. Si solo estabas bromeando sobre haber visto un ángel, ahora es el momento perfecto para retractarte. Pero eso no fue lo que hizo David Whitmer. En cambio, levantó sus manos al cielo y dijo, «El Libro de Mormón es la palabra de Dios». Luego, la turba los dejó ir. Más tarde en su vida, David Whitmer creyó que José Smith era un profeta caído y se desvinculó de la iglesia. Pero nunca negó su testimonio del Libro de Mormón. De hecho, hacia el final de su vida, hubo algunos rumores de que había negado su testimonio, e incluso escribió un artículo en un periódico para aclarar la situación. Él escribió, «Se ha representado que negué mi testimonio como uno de los 3 testigos del Libro de Mormón. Nunca, en ningún momento, he negado ese testimonio ni ninguna parte del mismo. Diré una vez más a toda la humanidad que nunca, en ningún momento, he negado ese testimonio ni ninguna parte del mismo. También testifico al mundo que ni Oliver Cowdery ni Martin Harris nunca, en ningún momento, negaron su testimonio. Ambos murieron reafirmando la verdad de la autenticidad divina del Libro de Mormón. Estuve presente en el lecho de muerte de Oliver Cowdery, y sus últimas palabras fueron, «Hermano David, sé fiel a tu testimonio del Libro de Mormón». Ese es un testimonio poderoso del Libro de Mormón. El hermano de David, John Whitmer, fue uno de los 8 testigos del Libro de Mormón. Al igual que David, ocupó posiciones prominentes en la iglesia, incluyendo la de historiador de la iglesia, pero también se alejó de la iglesia. En un momento dado, estaba pasando el tiempo con miembros del populacho que habían expulsado a los santos, quienes le preguntaron sobre su testimonio del Libro de Mormón. ¿Puedes ver a John Whitmer ahí? Está pasando el rato con sus nuevos amigos. Esto parece como si vas a negar tu testimonio del Libro de Mormón, ahora es la oportunidad perfecta. Pero no lo hizo. En cambio dijo, ahora les digo que tuve en mis manos esas planchas. Había finos grabados en ambos lados. Yo las cargué. Él fue el último de los 8 testigos sobrevivientes. Y antes de morir, dijo, nunca he oído que ninguno de los 3 o de los 8 testigos haya negado el testimonio que han dado sobre el Libro de Mormón, tal como se publicó. Piénsalo, 11 hombres, respetados en su comunidad, ciudadanos honorables, todos dijeron que vieron el Libro de Mormón. 6 de ellos, al menos por un tiempo, se distanciaron de la iglesia, pero ninguno de ellos negó su testimonio. Creo que podemos comparar esto con estos palos que ves en la pantalla. Cualquiera de estos palos podrías levantarlo y partirlo por la mitad, pero si los juntamos sería mucho más difícil romperlos. A lo largo de este curso veremos muchas piezas de evidencia intelectual de que el Libro de Mormón es lo que dice ser, una obra antigua escrita por profetas antiguos. Ahora, creo que estas piezas de evidencia intelectual son importantes. No son la base de nuestro testimonio, pero pienso en ellas como andamios para un edificio.
El andamiaje no es el edificio en sí, pero puede ayudar a que las cosas se mantengan en su lugar mientras se construye el edificio. De la misma manera, creo que es útil para nosotros tener piezas de evidencia intelectual mientras construimos nuestros propios testimonios. Recuerdo, como misionero de tiempo completo, tocar una puerta y ser invitado a entrar. Las personas comenzaron a hablar de cosas sobre la iglesia que nunca había escuchado antes. Podríamos decir que estaban compartiendo evidencia intelectual de que la iglesia no era verdadera. En ese momento estaba realmente agradecido de tener familiares que me habían enseñado algunas evidencias intelectuales sobre el Libro de Mormón. Así que tuve un andamiaje en su lugar para poder tomar esta nueva información que estaba recibiendo y más o menos ordenar las cosas, averiguar qué era correcto y qué era incorrecto. Como enseñó Austin Farrar, el argumento racional no crea creencia, pero mantiene un clima en el que la creencia puede florecer. Nunca abogaría por basar un testimonio en evidencia intelectual del Libro de Mormón, pero creo que esta evidencia intelectual, en este caso 11 testigos, puede ayudarnos mientras fortalecemos nuestro testimonio desde una perspectiva espiritual. Porque al final esa perspectiva espiritual es la que importa. Al final del Libro de Mormón, Moroni escribió: Cuando recibáis estas cosas, os exhorto a que preguntéis a Dios, el Padre Eterno, en el nombre de Cristo, si estas cosas no son verdaderas. Y si preguntáis con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podéis conocer la verdad de todas las cosas. Una de las cosas más importantes que tú y yo podemos hacer es aceptar esta invitación de Moroni. En mi propia vida he llegado a obtener un testimonio espiritual del Libro de Mormón, en parte porque a veces he orado, he hecho exactamente lo que Moroni dijo, y he sentido un testimonio espiritual de que el Libro de Mormón es la palabra de Dios. Otra manera en la que he tenido un testimonio espiritual del Libro de Mormón es simplemente estudiándolo seriamente y sintiendo el poder de Dios fluir en mi vida. En última instancia, espero que este curso te ayude a identificar nuevas evidencias intelectuales y, aún más importante, a fortalecer tu testimonio espiritual del Libro de Mormón como otro testamento de Jesucristo. Y eso nos lleva a nuestro tema final para hoy, el Libro de Mormón como la piedra angular del testimonio. José Smith enseñó que el Libro de Mormón es el más correcto de todos los libros en la tierra y la piedra clave de nuestra religión, y una persona se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Hay muchos elementos en nuestra religión. Si lo imaginamos como un arco, podríamos ver el sacerdocio, los profetas, el templo y el Libro de Mormón allí en el medio, como la piedra angular de nuestra religión. La parte del arco que soporta un doble peso. Sin la piedra angular, todo el arco se derrumbaría. El presidente Ezra Taft Benson explicó que una de las maneras en que el Libro de Mormón es la piedra angular de nuestra religión es que es la piedra angular del testimonio. Vamos a ver un ejemplo y comprobar cómo esto es cierto. Si el Libro de Mormón es verdadero, entonces sé que el Padre Celestial vive y que Jesucristo es nuestro Salvador. Eso está claramente enseñado en el Libro de Mormón. Y si el Libro de Mormón es verdadero, entonces sé que José Smith fue un verdadero profeta. Porque ¿por qué un falso profeta traduciría un libro verdadero? Eso no tiene sentido. Y si José Smith fue un verdadero profeta, entonces la iglesia que él restauró es verdadera. Porque ¿por qué un verdadero profeta comenzaría una iglesia falsa? Eso no tiene sentido. Y si la iglesia que él comenzó es verdadera, entonces sé que está dirigida por un profeta viviente hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué tendrías un falso profeta liderando una iglesia verdadera? Todo depende de si el Libro de Mormón es la palabra de Dios o no. No importa qué duda pueda tener una persona sobre la iglesia, se puede resolver si esa persona sabe profundamente que el Libro de Mormón es la palabra de Dios. Vi esto como misionero de tiempo completo. Mi compañero y yo estábamos enseñando a una mujer llamada Jessica. Era una estudiante universitaria y aceptó fácilmente a José Smith como profeta. Ella oró sobre el Libro de Mormón, pero cuando le hablamos sobre la palabra de sabiduría, ella tuvo una preocupación. Ella dijo: no bebo alcohol y no fumo, pero sí tomo un vaso de té verde todos los días. Y mi doctor me dijo que sería muy saludable para mí beberlo. Ahora, honestamente, no sé nada sobre los beneficios para la salud del té verde, pero recuerdo esta idea de que el Libro de Mormón es la piedra angular del testimonio. Entonces le dije: Jessica, ¿qué has sentido al orar sobre el Libro de Mormón? Ella dijo: bueno, sentí que es la palabra de Dios. ¿Qué te dice eso sobre José Smith, que él es un profeta?
Bueno, José Smith reveló la palabra de sabiduría que dice que no deberíamos beber té ni café. Y ella dijo, está bien, lo entiendo. Lo viviré. Y Jessica finalmente se bautizó. Ahora, creo que si hubiera intentado discutir con ella sobre los beneficios médicos del té verde, no creo que las cosas hubieran salido muy bien. Pero debido a que tenía un testimonio fundamental del Libro de Mormón, estaba dispuesta a aceptar algo, el té verde, que de otro modo podría haber sido un obstáculo para ella. El presidente Ezra Taft Benson dijo, la pregunta es si el Libro de Mormón es verdadero. Porque si el Libro de Mormón es verdadero, entonces Jesús es el Cristo. José Smith fue su profeta. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días es verdadera, y hoy está siendo guiada por un profeta que recibe revelación. Ahora, antes de que terminemos, solo tengo una pregunta para ti. ¿Cierto o falso, José Smith enseñó que nos acercaríamos más a Dios estudiando el Libro de Mormón que con cualquier otro libro? He hecho esta pregunta a miles de personas, y generalmente alrededor del 90% se equivoca. José Smith no dijo que nos acercaríamos más a Dios estudiando el Libro de Mormón. Él dijo que eso vendría al seguir sus preceptos. Este es un punto importante. Es bueno leer sobre el Libro de Mormón. Es bueno hablar sobre el Libro de Mormón. Pero, en última instancia, es vivir las enseñanzas lo que marca la diferencia en nuestras vidas. Como vimos antes en Doctrina y Convenios, los miembros de la Iglesia necesitan recordar el Libro de Mormón. No solo de hablar, sino de obrar de acuerdo con lo que el Señor ha escrito. A lo largo de este curso cubriremos mucha información valiosa, tal como lo hemos hecho hoy. Pero, en última instancia, espero que tú y yo hagamos cosas con lo que hemos aprendido. Para hoy, aquí tienes una invitación que me gustaría dejarte. Dedica un tiempo a pensar en tu estudio personal del Libro de Mormón y haz un plan específico de cómo podrías comenzar o continuar un estudio serio de este gran libro. Espero con ansias estudiar y aprender más contigo, a medida que continuamos con esta clase magistral sobre el Libro de Mormón.